Estamos aquí en MATLAB, la cual vamos a ejecutar dos códigos para visualizar y mostrar como tal el volumen de un cilindro y de una esfera en 3D. Aquí mostramos el código para calcular lo que sería el volumen del cilindro y al igual que graficarlo en 3D, que lo que piden acá es mostrar, solicitar las coordenadas del centro de base del cilindro, la cual aquí las muestra y aquí guarda esas coordenadas en la variable centro. Aquí lo que hace es mostrarlo, imprime. Luego se hace otra solicitud que es solicitar el radio de la base. Igual se hace el comando input, que lo que hace es pedir un dato, la cual lo guarda en la variable radio. Y aquí en esta línea lo que hace es imprimirlo, muestra el radio. Luego se solicita la altura del cilindro, igual se hace con input, se solicita como tal el dato, se guarda en la variable altura. Y aquí en los dispet lo que hace es imprimir mensajes y este comando num2 es str, lo que hace es llamar la variable que la que se guardó el dato en la altura. Luego aquí se hace el cálculo del volumen del cilindro. El volumen como tal es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí ya hace la impresión, muestra el volumen como tal en unidades cúbicas. En este caso la podríamos poner en metro cúbico. Aquí lo que hace es la creación ya del cilindro, que aquí lo que hace es generar puntos del cilindro, que tales van a ser teta de ese teta, que vendría siendo los ángulos que van de 0 a 2pi, y zc, que vendría siendo la altura, la terminamos como 2. Aquí lo que guardamos como tal son las coordenadas de x y y, dependiendo ya del radio, con trigonometría de coseno y seno. Aquí ya hacemos lo que sería la traslación del cilindro al centro específico como tal de lo que se digitó el usuario, que aquí lo que hace es ya tener estas variables anteriores, se le suman como tal a las coordenadas que se digitaron, teniendo ya una variable primordial. Ya teniendo esas variables, se determinan ya lo que sería de la figura que se hace con este comando figure. Luego aquí ya se hace surf de las tres variables de las coordenadas, que lo muestra aquí es el color de la gráfica, es de un color cian. Aquí lo que muestra en esta línea es como tal la superficie, la iluminación de la figura, para que se vea algo más realista. ¿Sí? En estas dos, lo que muestra es los parámetros como tal de que la figura sea acorde al cilindro, determinación que sea algo más realista. Aquí lo que determina ya son las etiquetas del X, Y y Z. Acá se coloca lo que sería el título. Este determina la proporción que las coordenadas sean iguales. Aquí activa la cuadrícula del plano cartesiano y aquí lo que hace ya la impresión para ver visualmente en 3D. Entonces vamos a hacer un ejemplo de ejecución de este código, la cual primeramente nos vamos a pedir es el ingreso del valor de X, Y y Z del centro de la base del cilindro. Vamos a colocar 2555. Luego nos pide como tal el radio, le vamos a hacer un radio de 10 unidades metros cúbicos o metros cúbicos. Luego ingresamos la altura, hacemos que unos 20 metros. Y como tal nos mostraría lo que sería el volumen del cilindro y nos mostraría aquí ya gráficamente la figura en 3D. Ahora vamos a ejecutar el otro código que va a ser de la esfera. Es igual normalmente mismo orden de ejecución o creación del código, igual que el del cilindro, que lo que
Primero aquí en estas primeras líneas lo que pide es la solicitud de las coordenadas del centro de la esfera. Aquí ya piden igual el radio de la esfera. Y aquí se hace el cálculo del volumen de la esfera, que es 4/3 por pi por radio al cubo. Aquí ya se hace la creación como tal de la esfera. Se determinan dichas coordenadas. Y lo que hace Shep es como tal resolución de mostrar la esfera con los parámetros que va a ser de 50. Al igual que el código anterior, determina aquí nuevas coordenadas dependiendo del radio y de las coordenadas del centro de la esfera. Y por último, aquí muestra lo que sería la creación de la figura. Acá igual la superficie de la esfera, terminando que sea más realista. Aquí lo que hace es ejecución de etiquetas que muestran en la gráfica X, Y, Z, el título de la gráfica. Aquí implementa que las coordenadas sean proporcionalmente iguales. Aquí activa igual la cuadrícula. Y aquí imprime lo que sería ya la gráfica en 3D. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Que primero igual nos van a pedir las coordenadas como tal de los valores de X, Y y Z. Igual 5, 5, 5. Nos pide el radio. Vamos a poner 20 metros cúbicos. Perdón, 20 metros. En total, el diámetro sería de 40. Y aquí nos mostraría como ya tal el volumen de la esfera, unidades cúbicas, y aquí ya mostraría lo que sería la gráfica en 3D de la esfera. En este espacio vamos a estar explicando un código en MATLAB, el cual define un cubo en 3 dimensiones utilizando vectores que representan el ancho, el largo y la altura. Bueno, inicialmente, como pueden observar, estaremos ingresando el vector tanto del ancho como del largo como de la altura. El código comienza solicitando a la persona o al usuario que ingrese los 3 vectores correspondientes al largo, al ancho y a la altura. Para cada dimensión se pide que se ingrese la coordenada. Como pueden observar, están las dimensiones X, Y, Z, y se le da un comando que es input para que la persona ingrese el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Luego este valor es almacenado o se guarda en el vector correspondiente, que en este caso es ancho. Esto mismo se repite para el ancho, para el largo y para la altura. Luego estaremos calculando el área. Después de ingresar el vector del código, calcula el área de la base del cubo. El área se obtiene utilizando el producto cruzado entre los vectores ancho y largo. Entonces aquí se explica que se utiliza el valor del ancho y el del largo que se introdujo al inicio. Ya luego aquí se da el comando para que se ejecute la función del área. Luego estaremos calculando el volumen. Para calcular el volumen del cubo se usa el producto cruz entre el área calculada y el vector altura. Entonces ya aquí se utiliza la variable volumen del cubo y se le da el comando para que se ejecute con el área anteriormente explicada y la altura que se ingresó al principio. Ya luego eso se guarda para obtener como tal el volumen. Cabe resaltar que el producto punto entre los dos vectores devuelve un escalar. Y en este caso, el valor absoluto de este escalar representa pues, el volumen del cubo. Continuamos graficando como tal la figura. El código procede a graficar el cubo utilizando las coordenadas de los vértices calculadas a partir de los vectores ancho, largo y altura. Luego se definen los 8 vértices del cubo, es decir, las esquinas, comenzando desde el origen y desplazándose en las direcciones ancho, largo y altura. Como pueden observar, a
cada vértice se le da una variable que se especifican en cada uno. Luego se definen las 8 caras del cubo utilizando los índices de los vértices. Finalmente se dibuja el cubo utilizando la función patch, que permite crear superficies a partir de los vértices y de las caras definidas. Acá, como podemos observar, la función view, que es esta, configura la vista en 3D, y Axis Aqua asegura que las esquinas o que las escalas, perdón, en los ejes sean proporcionadas. Ya finalmente le damos a ajustar al gráfico y se agregan las etiquetas de los ejes y se ajusta el gráfico para mostrar correctamente el cubo en una tercera dimensión. Ahora vamos a correr el código y agregar los valores. Entonces, se inicia pidiendo el valor de X, en este caso voy a poner 5, al Y le voy a poner 0 y al Z le voy a poner 0. Luego para el ancho voy a poner 0, 5, 0. Y luego para la altura voy a poner 0, 0, 0. Luego ya ahí me da el área y me da el volumen, que es metro cúbico. Aquí podemos observar la figura, el cubo en 3D con los valores que ingresamos. Y la siguiente figura que estaremos explicando es un prisma, que es prácticamente muy parecido al cubo, sin embargo, pues las dimensiones de este cambian. El código también es muy similar. Iniciamos ingresando los valores del prisma, en este caso también serían ancho, largo y altura. Igualmente utilizamos la variable X, Y, Z y pedimos que ingresen los valores. Luego se guarda esos valores en la variable, ya sea ancho, largo o alto. Luego se calcula el área igual al anterior con el producto cruz. Y se utilizan los valores del ancho y largo para calcular el área. Luego se guarda el valor del área y se procede a calcular el volumen. El volumen se calcula igualmente con el área ya anteriormente solicitada o calculada y la altura que se solicitó al principio. Luego esto se guarda y se obtiene el volumen del prisma. Para hacer el gráfico se hace exactamente igual. Se definen los valores del prisma en cuanto a sus vértices. Como pueden observar, se tienen en cuenta los valores que se introdujeron al principio de largo, ancho y alto. Luego se definen las caras. Y por último se dibuja igualmente como se hizo con el cubo, con la función patch, y se ajusta el gráfico teniendo en cuenta pues las coordenadas y el título de este gráfico. Vamos a iniciar con el gráfico. Entonces vamos a ingresar el valor de X, que sería 3, Y sería 0 y 0. Luego para el ancho vamos a poner 0, 4, 0 y para el alto sería 0, 0, 5. Como pueden observar, aquí ya nos dan el área y el volumen en metros cúbicos. Una vez colocamos cada valor, nos arroja la figura, pues teniendo en cuenta las dimensiones y los valores anteriormente descritos.